Matilde de Inglaterra, la emperatriz que casi gobernó 4 siglos antes que Isabel I. Imagínate despertar una mañana gelida de diciembre y darte cuenta de que tienes que escapar de un castillo sitiado por la noche, vestida completamente de blanco, bajando por las murallas con una cuerda, mientras la nieve cae a tu alrededor. Y todo esto porque eres una mujer que se atrevió a reclamar el trono de Inglaterra 500 años antes de que el feminismo fuera siquiera una palabra. Esta es la historia de Matilde de Inglaterra, la primera mujer que estuvo a punto de ser reina de Inglaterra por derecho propio, más de 400 años antes que Isabel I. Una mujer que fue emperatriz del Sacro Imperio Romano antes de los 30 años, que desató una guerra civil que duró 18 años y que casi logró cambiar la historia de Europa para siempre. Su vida fue tan dramática que siglos después inspiró a George R.R. Martin para crear el personaje de Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon. Pero vamos por partes, porque esta historia tiene más giros que una telenovela medieval. La niña destinada al imperio. Matilde nació el 7 de febrero de 1102, en Winchester, Inglaterra. Era la hija del rey Enrique I de Inglaterra y su esposa Matilde de Escocia. Desde el momento en que llegó al mundo, ya tenía más títulos nobiliarios que la mayoría de la gente tiene zapatos. Su padre era uno de los reyes más poderosos de Europa, y su madre descendía de los antiguos reyes anglosajones de Inglaterra. Pero en la Edad Media, ser una niña en la realeza significaba básicamente una cosa. Eras una pieza de ajedrez político muy valiosa. Y efectivamente, cuando Matilde apenas tenía 8 años, su destino ya estaba sellado. Su padre había negociado su matrimonio con nada más y nada menos que el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Te imaginas? 8 años, y ya sabía que se iba a casar con uno de los hombres más poderosos del mundo conocido. En 1110, la pequeña Matilde se despidió de Inglaterra sin saber que tardaría 15 años en volver a ver su tierra natal. El viaje a través de Europa debió ser una aventura impresionante para una niña. Cruzó Francia, atravesó los Alpes y llegó hasta Alemania, donde la esperaba su futuro esposo, Enrique V. El detalle importante aquí es que él tenía 39 años y ella apenas 11, cuando finalmente se casaron el 7 de enero de 1114. Sí, ya sé lo que estás pensando. Pero en esa época, los matrimonios políticos entre niños de la realeza eran completamente normales. Lo que no era normal es lo que pasó después. La emperatriz adolescente. Matilde no se limitó a ser una esposa decorativa. A pesar de su juventud, rápidamente demostró que tenía cerebro para la política y carácter para mandar. Cuando su esposo Enrique V tenía que ausentarse para lidiar con rebeliones en sus vastos territorios, ¿adivina quién quedaba a cargo del imperio? Exacto, una adolescente inglesa que se tomaba su trabajo muy en serio. En 1116 viajaron juntos a Italia, donde fue coronada emperatriz en la mismísima Basílica de San Pedro en Roma. Imagínate la escena. Una chica de apenas 14 años recibiendo la corona imperial en el corazón de la cristiandad, mientras miles de personas la aclamaban como Matildis Imperatrix. Durante los siguientes años, Matilde gobernó territorios en Italia cuando su esposo estaba ocupado con otras guerras. No era solo una figura decorativa. Tomaba decisiones reales, presidía tribunales y manejaba la administración del imperio. Era, básicamente, la mujer más poderosa de Europa. Pero aquí viene el primer gran giro de su vida. En 1120, mientras Matilde estaba consolidando su poder como emperatriz, recibió noticias devastadoras desde Inglaterra. Su hermano menor, Guillermo Adelín, había muerto ahogado en un naufragio terrible que la historia conoce como la tragedia del barco blanco. Ese naufragio, que ocurrió el 25 de noviembre de 1120, cambió todo. Guillermo era el heredero al trono inglés. Con su muerte, Matilde se convertía automáticamente en la única heredera legítima de su padre. Pero ella estaba casada con el emperador alemán
y aparentemente no podía tener hijos. La viuda que regresó por su corona. Los siguientes 5 años fueron relativamente tranquilos, hasta que llegó el segundo gran drama de su vida. El 23 de mayo de 1125, su esposo Enrique V murió repentinamente. Matilde, con apenas 23 años, se encontró viuda, sin hijos, y en una posición muy complicada en el imperio. Su suegro político inmediatamente empezó a maniobrar para casarla con otro miembro de la familia imperial y así mantenerla bajo control. Pero Matilde tenía otros planes. Se negó rotundamente a cualquier matrimonio arreglado y decidió algo que debió dejar a todos boquiabiertos. Regresaría a Inglaterra para reclamar su herencia. Cuando llegó a la corte de su padre en Normandía, las cosas estaban tensas. Enrique I había vuelto a casarse con Adeliza de Lovaina, esperando tener otro hijo varón que resolviera el problema de la sucesión. Pero los años pasaban y no llegaban hijos. El rey se dio cuenta de que tendría que aceptar lo impensable, nombrar a una mujer como su heredera. En 1127, Enrique I convocó a todos los nobles más importantes de Inglaterra y Normandía y les hizo jurar fidelidad a Matilde como la futura reina. Era algo revolucionario. Nunca antes una mujer había gobernado Inglaterra por derecho propio, pero el rey sabía que los nobles no estaban completamente convencidos. Una mujer sola sería vulnerable. Necesitaba un esposo que pudiera respaldarla militarmente cuando llegara el momento. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. El matrimonio escandaloso. El candidato elegido fue Godofredo de Anjou, un joven conde francés de apenas 14 años. Sí, leíste bien. Matilde tenía 25 años y su nuevo esposo tenía 14. Era la situación completamente opuesta a su primer matrimonio. La boda se celebró el 26 de agosto de 1127 en la Catedral de Le Mans. Imagínate la escena. Una mujer adulta, ex-emperatriz del Sacro Imperio, que había gobernado territorios desde los Alpes hasta Roma, casándose con un adolescente que apenas había terminado de crecer. Los cronistas de la época no fueron muy sutiles al describir las tensiones del matrimonio. Matilde estaba acostumbrada a mandar imperios, y de repente tenía que lidiar con un esposo que aún era prácticamente un niño. Godofredo, por su parte, se sentía intimidado por una mujer que había sido más poderosa que la mayoría de los reyes de Europa. Pero algo funcionó, porque 3 años después, en 1133, nació su primer hijo, Enrique. Un año después, llegó Godofredo, y en 1135 nació Guillermo. Matilde había cumplido con su deber dinástico. Sin embargo, el matrimonio seguía siendo complicado. Las fuentes históricas hablan de separaciones frecuentes y reconciliaciones tensas. Matilde mantenía su título de emperatriz y se negaba a ser tratada como una simple condesa. Era una mujer acostumbrada al poder absoluto, tratando de adaptarse a ser solo la esposa de un conde francés. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo para siempre: la muerte del rey y el robo de la corona. El 1 de diciembre de 1135, el rey Enrique I murió repentinamente en Normandía. Según sus últimas voluntades, Matilde debería haber heredado automáticamente el trono de Inglaterra. Los nobles habían jurado fidelidad a ella en 1127 y otra vez en 1131. Pero había un problema. Matilde estaba en Anjou con su esposo cuando llegó la noticia, y su primo, Esteban de Blois, estaba mucho más cerca de Londres. Lo que pasó después fue, básicamente, el mayor robo político de la Edad Media. Esteban se enteró de la muerte de su tío, se montó en un caballo, galopó hasta Londres, se autoproclamó rey, se apropió del tesoro real y se hizo coronar por el arzobispo de Canterbury. Todo esto en cuestión de días. Imagínate ser Matilde cuando se enteró. Había pasado años preparándose para ser reina, había soportado un matrimonio complicado por razones políticas, había dado hijos para asegurar la sucesión y de repente descubría que su primo le había robado la corona mientras ella estaba de viaje.
Pero Matilde no era el tipo de mujer que se rinde fácilmente. Era una ex emperatriz que había gobernado Italia y había lidiado con rebeliones, intrigas palatinas y política internacional desde los 14 años. Si Esteban quería su corona, tendría que pelear por ella. La guerra que desangró Inglaterra. Los primeros años fueron de preparación. Matilde necesitaba aliados, dinero y soldados. Su principal apoyo vino de su hermanastro, Roberto de Gloucester, uno de los nobles más poderosos de Inglaterra. Roberto era hijo ilegítimo de Enrique I, pero era inmensamente respetado y tenía ejércitos propios. En 1138, Roberto renunció públicamente a su fidelidad a Esteban y declaró su apoyo a Matilde. Era la declaración oficial de guerra civil. En septiembre de 1139, Matilde finalmente cruzó el Canal de la Mancha y pisó suelo inglés después de más de 20 años. Venía dispuesta a luchar por lo que consideraba suyo por derecho. Los primeros años de la guerra fueron una serie de asedios, escaramuzas y batallas menores. Ninguno de los dos bandos conseguía una ventaja decisiva. Esteban controlaba el sureste de Inglaterra, incluyendo Londres. Matilde dominaba el suroeste, desde Gloucester hasta Bristol. El resto del país estaba en manos de nobles locales que cambiaban de bando según les convenía. Pero el 2 de febrero de 1141, todo cambió. El día que Matilde casi ganó todo. La batalla de Lincoln fue el momento más dramático de toda la guerra. Esteban había estado asediando el castillo de Lincoln cuando las tropas de Matilde, comandadas por Roberto de Gloucester, aparecieron de repente para romper el asedio. Lo que siguió fue una de las batallas más feroces de la Edad Media. Esteban luchó personalmente en primera línea con una valentía que impresionó hasta a sus enemigos. Cuando se le rompió su hacha de batalla, sacó la espada y siguió peleando como un león acorralado. Pero al final, los números estaban en contra suya. Las fuerzas de Matilde eran superiores y tenían la ventaja táctica. Cuando un caballero llamado William Cahamnes logró agarrar a Esteban por el casco y gritó: «¡Quietos todos! ¡He tomado al rey!». La batalla terminó. Imagínate la euforia de Matilde cuando recibió la noticia. Su rival había sido capturado. El camino al trono estaba libre. Después de años de guerra civil, finalmente había ganado. Se dirigió hacia Londres preparándose para su coronación como la primera reina de Inglaterra. Los nobles empezaron a cambiar de bando masivamente. Todo parecía indicar que la historia la recordaría como Matilde I de Inglaterra. Pero entonces ocurrió algo que nadie había previsto, el momento en que todo se desmoronó. Cuando Matilde llegó a Londres en junio de 1141, la recepción no fue exactamente la que esperaba. Los londinenses habían apoyado a Esteban desde el principio y no estaban contentos con el cambio de gobierno. Matilde, acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos desde sus días como emperatriz, no tenía mucha paciencia para la diplomacia. Cuando los ciudadanos de Londres le pidieron reducir ciertos impuestos y otorgar privilegios especiales a la ciudad, ella respondió con arrogancia. «Soy vuestra soberana legítima», les dijo básicamente. «Me obedeceréis sin condiciones». Fue un error catastrófico. Los londinenses se sintieron insultados y humillados. Peor aún, las noticias llegaron de que Matilde de Boulogne, la esposa de Esteban, había reunido un ejército y se dirigía hacia Londres para rescatar a su esposo. El ambiente en la ciudad se volvió hostil. Los rumores corrían como la pólvora. Se decía que Matilde era una tirana arrogante que trataba a los ingleses como súbditos de segunda clase. Su comportamiento altivo, que había sido efectivo cuando gobernaba territorios alemanes e italianos, resultaba desastroso en Inglaterra. Y entonces, el día antes de su coronación programada, estalló el desastre. Las campanas de Londres empezaron a sonar y las multitudes salieron a las calles gritando por Esteban. No era solo una protesta, era una rebelión popular en toda regla. Los ciudadanos atacaron el palacio donde se hospedaba Matilde, gritando insultos y amenazas de muerte.
Matilde se vio obligada a huir de Londres de manera humillante, apenas unas horas antes de convertirse oficialmente en reina. Era una de las ironías más crueles de la historia. Había ganado militarmente, pero había perdido políticamente. El intercambio que lo cambió todo. La situación empeoró aún más unos meses después. En el caos que siguió a la huida de Londres, Roberto de Gloucester, el principal comandante militar de Matilde, fue capturado por las fuerzas leales a Esteban. Ahora, ambos bandos tenían a un prisionero valioso. Matilde tenía a Esteban, y los realistas tenían a Roberto. Sin Roberto, Matilde no podía continuar la guerra efectivamente. Sin Esteban, los realistas no tenían un rey legítimo que defender. Después de meses de negociaciones, se llegó a un acuerdo que básicamente devolvía la guerra a donde había empezado. Se intercambiarían prisioneros. Esteban fue liberado a cambio de Roberto. Imagínate la frustración de Matilde. Había estado tan cerca de la victoria total que prácticamente podía tocar la corona. Y ahora estaba de vuelta al punto de partida, con la diferencia de que había perdido toda credibilidad política después del desastre de Londres. Pero lo peor estaba aún por venir, la noche más dramática de su vida. En diciembre de 1142, las fuerzas de Esteban habían logrado sitiar a Matilde en el castillo de Oxford. Era una fortaleza aparentemente inexpugnable, pero el asedio se prolongaba y los suministros se agotaban. Durante 3 meses, Matilde resistió esperando refuerzos que nunca llegaron. Sus aliados estaban ocupados defendiendo sus propios territorios. Su esposo Godofredo estaba en Francia consolidando su conquista de Normandía. Estaba completamente sola. A mediados de diciembre, la situación se volvió desesperada. La comida se había acabado, hacía un frío terrible, y las tropas de Esteban habían cerrado completamente el cerco. Era solo cuestión de días antes de que el castillo cayera. Fue entonces cuando Matilde tomó la decisión más arriesgada de su vida. La noche del 14 de diciembre, mientras una tormenta de nieve azotaba el castillo, Matilde se vistió completamente de blanco para camuflarse con la nieve. Junto con 3 caballeros leales, se descolgó por las murallas del castillo, usando cuerdas. Imagínate la escena. Una mujer de 40 años bajando por las murallas de un castillo medieval en plena tormenta de nieve, vestida de blanco como un fantasma, mientras abajo la esperaban los soldados enemigos que la buscarían inmediatamente si descubrían su escape. Pero eso no era todo. Una vez abajo, tenía que cruzar el río Támesis, que estaba completamente congelado. Según las crónicas, caminó sobre el hielo durante kilómetros en la oscuridad absoluta, guiándose solo por las estrellas y rezando para que el hielo no se rompiera bajo sus pies. Después de horas de caminata por el hielo, llegó hasta Abingdon, donde la esperaban caballos frescos. De ahí cabalgó hasta Wallingford, donde tenía tropas leales. Cuando las fuerzas de Esteban se dieron cuenta de que había escapado, ya era demasiado tarde. Matilde había protagonizado una de las fugas más espectaculares de la historia medieval. El final de un sueño. Después del escape de Oxford, Matilde cambió de estrategia. Se dio cuenta de que ella personalmente no lograría ser aceptada como reina por el pueblo inglés. Era demasiado extranjera después de tantos años fuera, demasiado altiva, y enfrentaba el prejuicio fundamental de ser mujer en una época que no estaba preparada para reinas. Pero tenía un as bajo la manga, su hijo Enrique. En 1148, cuando Enrique tenía 15 años, Matilde se retiró a Normandía y le pasó oficialmente el liderazgo de la causa familiar. Era una decisión estratégica brillante. Enrique era joven, carismático, había nacido en Inglaterra y, lo más importante, era hombre. Los siguientes años, Enrique dirigió varias invasiones a Inglaterra con apoyo de su madre desde Normandía. No fueron muy exitosas al principio, pero Matilde había jugado bien sus cartas a largo plazo. En 1153, cuando Enrique tenía 20 años, las cosas finalmente se alinearon. Esteban había perdido a su propio hijo y heredero, Eustaquio, quien había muerto repentinamente.
El rey estaba agotado después de 18 años de guerra civil, y Inglaterra estaba devastada por el conflicto. Se firmó el Tratado de Wallingford, por el cual Esteban seguiría siendo rey hasta su muerte, pero reconocía a Enrique como su heredero legítimo. Era, en esencia, la victoria póstuma de Matilde. Esteban murió el 25 de octubre de 1154. Enrique fue coronado como Enrique II de Inglaterra, convirtiéndose en el primer rey de la dinastía Plantagenet. Matilde nunca fue reina, pero su hijo y sus descendientes gobernarían Inglaterra durante los siguientes 330 años, los últimos años de la emperatriz. Matilde pasó sus últimos años en Normandía, ejerciendo como consejera principal de su hijo. Enrique II la consultaba constantemente sobre asuntos de Estado, y ella mantuvo una influencia considerable en las decisiones políticas del reino. Se dedicó también a obras religiosas, fundando varios monasterios cistercienses y manteniendo correspondencia con importantes figuras eclesiásticas de la época. Era una mujer enormemente culta que hablaba latín, francés, alemán e inglés. Intentó mediar en varios conflictos familiares. Cuando su hijo Enrique II entró en disputa con Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury, Matilde trató de reconciliarlos. No tuvo éxito, y el conflicto terminó con el asesinato de Becket en 1170. También intentó reconciliar a Enrique II con sus propios hijos, cuando estos se rebelaron contra él en 1173. Era irónico. La mujer que había luchado contra su primo por una corona, ahora veía a sus nietos luchando entre ellos por la herencia. El 10 de septiembre de 1167, Matilde murió en Rouen a los 65 años. Fue enterrada en la abadía de Bec, donde había expresado su deseo de descansar. La historia oficial siempre la ha tratado como una nota al pie en la biografía de su hijo, Enrique II. Pero la realidad es que Matilde fue una de las mujeres más extraordinarias de la Edad Media. Fue la primera mujer en reclamar seriamente el trono de Inglaterra por derecho propio. Estuvo a punto de conseguirlo, y solo falló por detalles políticos y prejuicios de la época. Su fracaso no fue por falta de capacidad o valor, sino porque Inglaterra del siglo XII simplemente no estaba preparada para una reina. Pero su lucha no fue en vano. Estableció el precedente legal de que las mujeres podían heredar la corona inglesa. Más de 4 siglos después, este precedente permitiría que María I, Isabel I, María II, Ana I, Victoria y Isabel II gobernaran Inglaterra. Su vida también demostró que las mujeres medievales podían ser tan ambiciosas, inteligentes y políticamente hábiles como cualquier hombre. Había gobernado territorios en Italia siendo adolescente, había comandado ejércitos, había navegado las complejas aguas de la política internacional. La anarquía que provocó su lucha por el trono fue terrible para Inglaterra, pero también demostró la importancia de tener reglas claras de sucesión. Los reyes posteriores se asegurarían de que nunca volviera a haber tal ambigüedad sobre quién heredaba la corona. Y hay algo más. Matilde nunca se rindió. Desde los 33 años hasta los 46, luchó incansablemente por lo que consideraba suyo, por derecho. Cuando se dio cuenta de que ella personalmente no lo conseguiría, cambió de estrategia y trabajó para que su hijo lo lograra. Era una mujer que entendía que a veces la victoria requiere sacrificio personal. 500 años antes de que palabras como feminismo o igualdad de género existieran, Matilde estaba demostrando prácticamente que las mujeres podían gobernar tan efectivamente como los hombres. Su historia es la de una mujer que se negó a aceptar que su género la descalificara para el poder supremo. En 1141, durante unos pocos meses gloriosos, Inglaterra tuvo efectivamente una reina. Se llamaba a sí misma Domina Anglorum, señora de los ingleses. No fue coronada oficialmente, pero ejerció el poder real. Fue la primera, pero no la última. Su ejemplo inspiraría a generaciones futuras de mujeres que reclamarían el derecho a gobernar por mérito propio.
no solo como esposas o madres de reyes. Y tal vez esa sea la verdadera victoria de Matilde de Inglaterra. No necesitó una corona para cambiar la historia. Su simple existencia y su negativa a aceptar un no por respuesta abrieron caminos que otras mujeres seguirían siglos después. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conocías estos datos sobre la emperatriz Matilde? Es fascinante pensar cómo una mujer del siglo XII estuvo tan cerca de cambiar el curso de la historia europea. Si te gustó esta historia, hay muchas otras mujeres medievales igual de extraordinarias, cuyas vidas fueron tan dramáticas como cualquier serie moderna. La historia real a veces supera cualquier ficción que podamos imaginar.